Permítanme agradecer la invitación para estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias, señor gobernador, y a su equipo por este evento. Es un gran honor ser parte de un evento que reúne a tantos individuos tan talentosos y dedicados, todos para avanzar una causa que es tan importante para mi gobierno y para mí, la lucha contra la trata de personas. Gracias a todos que están con nosotros aquí enfrente, y todos ustedes de la sociedad civil, del gobierno, de otras autoridades. Me gustaría dar un agradecimiento especial a Rosy Orozco, presidenta de Unidos contra la Trata, de mi tocayo Antonio Mazitele, representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de maestro Fernando Baptista Jiménez, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y especialmente al doctor Rubial Ávala, gobernador del Estado de México, por todo su trabajo para luchar contra este terrible crimen, por hacer posible este evento. Alrededor del mundo, las víctimas de la trata se mantienen en la servidumbre involuntaria en fábricas, granjas, barcos de pesca y hogares, compradas y vendidas para la prostitución e incluso a veces obligados de servir como soldados o para participar en actividades delictivas. La trata de personas ignora fronteras internacionales y nos afecta a todos. El Papa Francisco dijo que la trata de personas es una amenaza para la paz, la justicia y la dignidad humana. De alguna manera, todos estamos afectados por las consecuencias de la trata de personas. Los Estados Unidos está comprometido en trabajar con nuestros socios para erradicar este atroz crimen, un crimen que equivale a la esclavitud moderna. La trata de personas debilita el Estado de Derecho, alimenta la inestabilidad, genera corrupción, fomenta la delincuencia transnacional y contamina las cadenas de suministro que impulsan la economía global. Acabar con la esclavitud moderna es un asunto moral fundamental para todos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, ha dicho: podemos hacer una diferencia. Vamos a seguir trabajando con socios en todo el mundo con el fin de desarrollar nuevos enfoques y nuevas prácticas. Y vamos a mantener la participación con los gobiernos sobre este tema, porque la esclavitud moderna afecta a todos los países del mundo, incluyendo a los Estados Unidos. Y cada gobierno es responsable de lidiar con este mal. Ningún gobierno está haciendo lo suficiente aún. A medida de que el movimiento contra la trata avanza, con valiosas innovaciones y alianzas para hacer frente al problema, no debemos perder de vista la idea básica que sustenta esta lucha. La trata de personas es una grave violación a los derechos humanos y los gobiernos tienen la responsabilidad de luchar contra ella de una manera que permita el empoderamiento de las víctimas y disuada a los que le robarían la libertad a otro.
A medida de que trabajamos para mejorar nuestros propios esfuerzos contra la trata dentro de los Estados Unidos, mi gobierno seguirá colaborando con otros gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para hacer frente a este desafío, con el fin de ayudar a las millones de víctimas de la trata en todo el mundo. En México, por ejemplo, la Sección Internacional de Antinarcóticos y Procuración de Justicia del Departamento de Estado, a través de la iniciativa Mérida, financiarán 6.6 millones de dólares en capacitación relacionada a actividades contra la trata a oficiales de la Policía Federal y Estatal, así como fiscales, incluyendo al Estado de México, durante los próximos 2 años. También vamos a continuar publicando nuestro informe anual sobre trata de personas, un recurso que compila los esfuerzos que realizan los gobiernos para combatir la trata de personas, que tiene como objetivo liberar a las víctimas, prevenir la trata y llevar a los tratantes ante la justicia. Quisiera agradecer al Gobierno de México por ser un socio en la lucha contra la trata de personas. Durante el año pasado, el Gobierno de los Estados Unidos implementó con gran éxito varios programas de lucha contra la trata de personas con funcionarios mexicanos. Incluyeron una serie de cursos de capacitación para el personal del Instituto Nacional de Migración, INAMI, sobre cómo detectar posibles víctimas de trata y qué hacer cuando víctimas son encontradas. También llevamos a cabo un curso de capacitación de capacitadores en Cuernavaca para oficiales federales de la policía y fiscales de Chiapas, así como funcionarios de INAMI. La sociedad civil, a través de sus numerosas organizaciones no gubernamentales, también está haciendo su parte para combatir la trata de personas, una parte muy importante. En diciembre del año pasado, en conjunto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, celebramos un Tech Camp, en lo cual participaron alrededor de 50 organizaciones de la sociedad civil, en el que los activistas fueron capacitados para utilizar la tecnología para luchar contra la trata de personas. Continuaremos trabajando con nuestros socios del gobierno mexicano y con organizaciones de la sociedad civil, como muchos de los aquí presentes. Por citar un ejemplo, la próxima semana, 3 agencias del gobierno de Estados Unidos, así como funcionarios del Consulado General en Mérida, realizarán una capacitación para 100 funcionarios del gobierno de México. Tenemos algunos logros por señalar, pero aún queda mucho por hacer. Nuestro éxito ha sido y seguirá siendo en buena parte medido por el número de vidas restauradas. El número de hombres, mujeres y niños que pueden vivir sin el temor de esta horrible explotación, así como el número de personas que hemos salvado de caer en las garras de esta esclavitud moderna. Nuevamente agradezco la invitación y gracias a todos por su tiempo y atención en este asunto tan importante. Les deseo todo lo mejor a medida que trabajamos juntos en nuestros esfuerzos para combatir este terrible
amenaza. Gracias.